La maravilla del mundo más antigua aún resulta un misterio que probablemente nunca podremos resolver con precisión. Fueron creadas por los aliens. Sirven para comunicarse con otros planetas. Los humanos no pudieron crearlas solos. Absurdas cosas se dicen sobre la construcción de las pirámides alrededor del mundo, y en especial las de Egipto. Las explicaciones que aseguran que fueron hechas por extraterrestres no son una mejor teoría que aquella que asegura que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Son pruebas de que la gente puede pensar en cualquier cosa con tal de explicar algo que no puede entender. Se adentran en misterios que nunca ofrecerán respuesta, cuando enfrente de ellos hay enigmas mucho más interesantes que quizás algún día podremos resolver. No es difícil imaginar que los humanos construyeron las pirámides alrededor del mundo. Fueron las primeras grandes edificaciones que sentaron las bases de la arquitectura moderna. Sin embargo, como muchas de ellas fueron creadas sin dejar un registro claro de cómo fueron diseñadas, aún seguimos intrigados sobre cómo idearon patrones y métodos para que sus obras fuesen tan duraderas. Por ese motivo resulta interesante adentrarse en este tipo de historia. No sabemos cómo pensaban hace más de 4000 años, pero sí podemos tejer teorías que nos permitan ver con mayor criterio cómo es que fueron concebidas. Los siguientes son algunos de los misterios más grandes sobre las pirámides de Egipto que nos pueden ayudar a desentramar un poco de su historia. Uno de los misterios más grandes es cómo lograron situarlas tan bien alineadas a los puntos cardinales en aquella época. Es decir, cada cara de su milagro arquitectónico miraba a cada punto cardinal, con un margen de error pequeño, y están creadas en líneas casi perfectas. Un fenómeno bastante extraño para haber sido planeado hace 3500 años. Durante mucho tiempo se pensó que los egipcios usaron la estrella polar o la sombra del sol para crear una línea recta. Sin embargo, nada se ha comprobado. El arqueólogo e ingeniero Glenn Dass publicó en The Journal of Ancient Egyptian Architecture su teoría de cómo pudieron haberlo logrado, y es una de las más factibles que se han presentado a la fecha. El experto asegura que los egipcios pudieron haber usado el equinoccio de otoño, día en el que la mañana y la noche duran el mismo tiempo, para crear una línea recta. Para demostrarlo realizó un experimento haciendo marcas siguiendo la sombra del día con un palo, marcando puntos con intervalos de tiempo, lo cual comprueba que es posible crear una línea recta con ese método. Sin embargo, es imposible saber si esa fue la forma en que lo hicieron, ya que no hay un registro de planeación ni de construcciones sabido el uso general que se le daba a algunas pirámides. Las personas adineradas podían costear ese tipo de edificaciones para ser usadas como sus tumbas. Sin embargo, no se sabe para qué estaban destinadas las tres grandes pirámides de Giza. Se cree que fue creada para guardar los restos del faraón Khufu y de algunos de sus sucesores, pero no se ha comprobado. A pesar de que cuentan con cámaras de entierro, no hubo restos ahí. Esto puede explicarse por las distintas veces que algunos criminales saquearon los sitios, más de 1000 años antes de la era de Cristo, lo cual impide saber su verdadero propósito. No fueron aliens. Siguiendo la teoría de que se crearon para Khufu, algunos expertos creen que su visir, el segundo en cargo del imperio, llamado Emiunu, fue el diseñador. Aún resulta increíble la forma en que fue concebida, especialmente porque parece que el hombre pudo haber entendido el concepto de pi para crear una proporción casi perfecta. Sin embargo, no fue así. Aquellos que la diseñaron usaron diferentes métodos aún desconocidos. En cuanto a la construcción, la ciencia concuerda en que se crearon con rocas extraídas de un lugar llamado Tura, aproximadamente a 500 millas del sitio. Aún existe debate sobre cómo fueron transportadas, pero la teoría que podría ser cierta, escrita por el arqueólogo Pierre Italio, la cual se basa en el análisis de un antiguo papiro, afirma que el material era transportado por botes que pasaban por distintos canales construidos a través del río Nilo. Se aproxima que 2.3 millones de bloques de piedra fueron transportados de esa forma a lo largo de casi 20 años,
lo cual está respaldado por un escrito en las paredes del interior de la Gran Pirámide. Durante cientos de años se creía que habían sido esclavos. Sin embargo, Miroslav Werner, otro arqueólogo, realizó distintas investigaciones para sostener que eran trabajadores entrenados que funcionaban con distintos niveles de jerarquía. Eran hombres hábiles que se dividían en dos grupos de 100.000 hombres cada uno, separados en 20.000 para distintas labores y ganaban una especie de salario por su esfuerzo. Algunos creen que solo era comida, pero aún se debate sobre si ganaban otro tipo de remuneración. Algunas de las teorías presentadas en este artículo son de las más aceptadas por la comunidad científica, ya que ese tipo de edificaciones están en constante análisis por parte de arqueólogos e historiadores. Cada vez se ofrecen más explicaciones que muestran la insólita percepción de nuestros antepasados y cómo usaron técnicas básicas para crear obras inmortales que aún nos siguen intrigando.